Pues buenos días a todos. Tengo algunos pensamientos de... Bueno, ahorita van a ser las elecciones políticas en nuestra área. En junio, ¿no? Me parece. 5 de junio, algo así. Y bueno, todo el mundo anda ahorita preocupado por eso. Y bueno, mucha gente ya no tiene confianza en los gobernantes. Algunos periodistas que algunos de nosotros vemos o consultamos un poco su periodismo, como Carmen Aristegui, están muy en contra del gobierno. Y bueno, ya la gente no sabe por quién votar o en quién confiar. Pero bueno, eso nada más es un ejemplo que cuando nosotros también estamos predicando muchas veces, o así de manera personal platicando con alguien, ya son muchas personas, ya perdí la cuenta de cuántas personas me han dicho pues que no sabe. Me dice, bueno, lo que me estás diciendo está bien, pero no sé, porque ya la oferta religiosa es como la oferta política, hay tanto grupo, hay tanta ideología, hay tantas cosas, y pues mejor me quedo como estoy, no sé ni a dónde ir, es una confusión total. Entonces, quisiera nada más compartir algunos pensamientos de cuáles son algunas causas de la confusión religiosa o confusión espiritual, confusión doctrinal, y que pues sí tiene culpa el hecho de que haya tantas sectas o tantas ideologías, tantas filosofías, tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas opciones. Incluso ya fuera del ámbito religioso hay clubes de optimismo, hay muchas opciones pues para algo aparentemente espiritual. Sí tiene culpa eso o la existencia de tantas opciones, sí es culpable de tanta confusión, pero creo que la confusión en realidad viene de más adentro, o de problemas más básicos. Entonces, bueno, nada más quería leer, recordar, no necesitan buscarlo, en Génesis 11, cuando fue la torre de Babel, que querían edificar una torre que llegara hasta el cielo, y dijeron, hagámonos un nombre. Y entonces dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice que se llamó Babel porque allí se confundieron los idiomas. Y bueno, trae una referencia, dice, compárese la palabra hebrea Balal, que quiere decir confundir. Y supuestamente se piensa que ahí mismo donde fue la torre de Babel, después fue la ciudad de Babilonia, que también significa confusión. Entonces aquí vemos que la confusión no es de Dios, en el sentido de que no es la voluntad de Dios que estemos confundidos, aunque puede ser de Dios en el sentido que aquí Dios confundió a las personas para que no siguieran en su propósito que estaban queriendo hacer. O sea que a veces Dios puede confundirnos como un juicio cuando no estamos haciendo lo que Él espera de nosotros. Y creo que esa es una señal. Estar confundido es una señal de que algo no está bien.
Entonces, nada más quisiera ver algunas causas de la confusión. Bueno, la primera causa que yo le puse aquí, le puse así, es el orgullo intelectual. O sea, las personas tienen mucho orgullo en cuanto a su intelecto, pensando que lo que ellos razonan o lo que ellos piensan, así es, o las conclusiones a las que ellos han llegado. Y quizás al acercarse también a la Biblia, se acercan a la Biblia como si la Biblia fuera un libro que se ha de entender de manera solamente o meramente intelectual, que uno puede tener ciertas reglas o cierto enfoque y extraer ahí cosas, y muchas veces su mismo intelectualismo al acercarse a la Biblia hace que más bien se confundan. Por ejemplo, pues hay seminarios teológicos donde van personas a estudiar para prepararse supuestamente para servir a Dios, y pues ahí se les enseña este enfoque intelectual, cómo interpretar la Biblia, pero cada quien tiene su enfoque. Por ejemplo, un seminario de una denominación X pues va a enseñar las ideas propias de su denominación, y con ese enfoque intelectual les va a sembrar a las personas las ideas propias de su denominación. No le van a mostrar que hay otras opciones u otras ideas posibles que también pudieran ser verdad. Y en otra denominación Y van a enseñar sus ideas también. Y hay seminarios de prácticamente todas las denominaciones, y cada una enseña su propia teología, y no se les da la oportunidad de conocer que hay otras cosas que pudieran ser verdad. Pero se acercan a Dios de manera intelectual nada más, como si la Biblia fuera como un libro de historia nada más, o de geografía, o de ciencia, que nada más se estudia y se entiende y ya. Por ejemplo, vamos al Salmo 25. Salmo 25, versículo 8. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Dice aquí que a quién va a encaminar o a quién va a enseñar Dios: a los humildes y a los ¿qué? Y a los mansos. No dice que a los que piensan que lo saben todo, o a los que piensan que están bien convencidos de lo que ellos creen y que ninguna otra cosa puede ser verdad, o a los que son intelectuales y pueden entender y explicar misterios. No, eso más bien su propio orgullo les confunde más, y ese enfoque intelectual, como ya dije, les impide ver otras opciones, y lo que crea es más división. Y ese orgullo les impide, por ejemplo, lo que comentaba el hermano Daniel, ¿verdad? Se enfocan, por ejemplo, en que si Jesús va a venir antes de la tribulación o después, y a lo mejor alguien que dice, no, es que va a venir antes, y otro dice, no, va a venir después, y se separan, y se hace una nueva denominación por culpa de eso, porque eso es lo que hace el orgullo separa. Pero aquí dice que Dios enseña a los humildes, a los mansos, a los que reconocen que son torpes, que son pecadores. Por eso dice: Él enseñará a los pecadores el camino. Reconocen que han fallado, pero están dispuestos a ser guiados, a ser enseñables, a ser dóciles, y a estar abiertos y decir, bueno, tal vez yo estoy equivocado, quiero aprender, quiero seguir al Señor. Jesús repitió lo mismo en un pasaje muy conocido en Mateo 11, 25. Mateo 11, Mateo 11:25 dice Jesús:
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces dice, Jesús le dice a Dios el Padre que escondió estas cosas. ¿Qué cosas? Pues las cosas espirituales. O sea, Él va más lejos, no solo dice que Dios guía a los humildes, sino que aún esconde lo espiritual de los sabios y de los entendidos, de los que se creen muy sabios, muy entendidos, y más bien las revela. ¿A quién? A los niños, a los que como niños tienen la fe de un niño para creer y aceptar las palabras de Cristo tal como Él las enseñó. Entonces esta es una gran causa de confusión espiritual. Por eso dice que profesando ser sabios se hicieron necios, se confundieron más bien en sus razonamientos. Pero en cambio al que fue humilde, Dios lo puede guiar. Entonces creo que esta es una causa de la confusión que hoy en día vemos. El orgullo, en vez de acercarse con humildad. Otra causa que está muy relacionada, que le puse aquí, es la falta de amor. Si quieren vamos a 1 Corintios 8. Primera Corintios 8:1 dice el apóstol Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Como ya hemos oído que la sabiduría no es conocimiento, ¿verdad? Sino, bueno, les recomiendo que escuchen ese mensaje. Pero aquí dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, entre uno más sabe, más orgulloso se hace. Pero cuando uno ama, entonces uno edifica, es decir, uno es de bendición, es bendecido y es de bendición para otros. Y creo que esto es importante y está relacionado con lo que decía hace rato, que las personas se dividen a veces sobre cosas que no importan. O sea, hay absolutos completos en cuanto a Dios. Por ejemplo, delante de Dios sabemos, le leía el hermano Daniel acerca del divorcio y el vestido, o no recuerdo qué cosa mencionaba en esta de la locura evangélica. Esos son absolutos. Delante de Dios el divorcio está mal y las segundas nupcias también. Ahorita están en el país queriendo legalizar el matrimonio entre el mismo sexo. Es un absoluto delante de Dios que eso está mal, ¿verdad? Eso es un absoluto. Pero hay cosas, bueno, aquí el apóstol Pablo más adelante habla de esto, de lo sacrificado a los ídolos. Pues los primeros cristianos no comían de lo sacrificado a los ídolos. Pero aquí dice que si iban a la carnicería, por ejemplo, pudo haber sido que hubiera sido sacrificado a los ídolos ellos sin saberlo, o pudo haber sido que no. Y por eso dice él: no pregunten por motivo de conciencia. Ya si alguien dice fue sacrificado, mejor no coman. Pero si ustedes no saben, pues coman, ¿verdad? Compren en la carnicería, no saben. Pero había hermanos que eran demasiado estrictos quizás, ¿verdad? Que decían: no, es que no hay que comer mejor carne jamás, porque para no caer en el peligro de que qué tal si estamos comiendo algo sacrificado a los ídolos. Y lo que el apóstol Pablo dice es que el que come no juzgue al que come. ¿Cómo dice? El que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Es decir, cuando hay amor, cuando el conocimiento envanece, el conocimiento diría: no, es que yo sí conozco, yo sí entiendo que esto está mal, y tú no lo entiendes, tú estás mal. Pero el amor edifica, el amor dice: bueno, esto es algo que no está completamente claro, te voy a aceptar, aunque no, para mí no es claro esto. Pero la falta de amor trae más confusión, ¿verdad? Porque ellos quieren, las personas quieren estar seguras en lo que están antes que amar
y quieren conocer la Biblia, pero no quieren muchas veces obedecer la Biblia, que ese es el verdadero, la verdadera muestra de que uno ama. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Conocer es fácil. Uno se puede memorizar mucha Biblia. Conocer es fácil, pero dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es a lo siguiente, a lo que voy. Otra causa antes de eso, quería leer aquí en Sabiduría, en la Dios habla hoy, hablando de esto del amor. Sabiduría 1.4 dice, la sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño, se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Y luego dice, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que injuria a Dios con sus palabras. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre, es vigilante sincero de su corazón, y escucha todo lo que dice. En efecto, el Espíritu del Señor llena toda la tierra, da consistencia al universo, y conoce lo que dice el hombre. Por eso, quien dice cosas malas no puede esconderse, ni podrá escapar del juicio, ni de la acusación de Dios. Bueno, y sigue hablando cosas muy sabias, pero en el 6 dice que la sabiduría es un espíritu amigo, y leyendo este libro, pero en la Septuaginta en inglés dice, la sabiduría es un espíritu amante, amigo, amante, o alguien que ama, pues, o amigable, entonces la sabiduría, la verdadera sabiduría es amar a Dios guardando sus mandamientos y amar al prójimo como a uno mismo. No necesariamente conocer mucho o poder explicar cosas y discutir y vencer en un argumento y confundir más a la gente. Esas discusiones muchas veces confunden más a la gente. Cuando hay dos personas religiosas discutiendo de un tema y hay alguien ahí, eso a veces confunde más, pero simplemente mostrar con nuestra vida lo que es seguir a Cristo, amarlo guardando sus mandamientos y amando al prójimo. Eso es sabiduría, y eso no trae confusión, eso más bien trae paz, trae la convicción de que esto es lo correcto. Entonces, hablando de guardar los mandamientos, la otra causa de la confusión que alcanzo a ver, si regresamos al Salmo 32. Salmo 32, 8 dice, es una promesa de Dios, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, ahí está la promesa, que en medio de la confusión que pudiera haber, Dios promete que nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino que debemos andar, ¿verdad? Viendo que haya tantas opciones, tantas cosas, tantas ideas, Él nos va a enseñar cuál es la correcta. Y dice, aún dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero viene una condición en el versículo 9. Para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda ayudar a entender cuál es el camino correcto. En el verso 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La condición es que no seamos rebeldes, que no seamos, dice, como el caballo o el mulo, que le ponen aquí, dice, un freno, ¿verdad? En la lengua, me parece, ¿no? Se le pone, ¿sí? En el hocico. Y entonces le jalan y eso lo detiene. Y por medio de esa manera es posible guiarlo y cabalgarlo y todo. Dice, la condición para que Dios pueda guiarnos, para que en medio de tanta confusión uno pueda encontrar la luz, la condición es no ser rebelde, sino obediente. Lo que Dios dice, aceptarlo tal como es, y estar dispuestos a hacer lo que Él diga, pase lo que pase y cueste lo que cueste.
También si vamos otra vez al Nuevo Testamento, en Primera de Juan 1:7, un versículo muy conocido. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que podamos andar en la luz, eso quiere decir dar los pasos que Dios tiene frente a nosotros, pasos de obediencia de lo que Él nos está mostrando. Y si damos esos pasos, Él nos va a mostrar más luz. Entonces, pero si no hay obediencia, si no damos los pasos que Él quiere que demos, y aún así queremos recibir su enseñanza, no funciona así. Y entonces, en vez de recibir luz, en vez de recibir su enseñanza, va a venir su juicio de Él, mandándonos confusión, como leímos al principio en la Torre de Babel. Esos que querían llegar hasta el cielo, Dios bajó, y en vez de darles más entendimiento, en vez de darles más sabiduría, más bien los confundió, trajo confusión, y desde ahí fue llamado Babel, Babilonia, el ícono de la confusión espiritual, que aún hasta el Nuevo Testamento, ya al final en Apocalipsis, habla de Babilonia y habla de la gran ramera como una institución que es madre de la confusión, entre otras cosas, y que dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de esos pecados, de sus obras. También en Hebreos nos habla de esto un poco, en Hebreos 4. Hebreos 4, bueno, desde el 1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí habla, bueno, sería otra cosa quizás, la incredulidad, ¿eh? Ellos oyeron una buena nueva, oyeron las palabras de Dios, pero dice que no les aprovechó, no les sirvió, por no ir acompañada de fe, ¿no? Por no creer, por la incredulidad. Realmente pues la obediencia es lo que muestra que realmente estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, cuando no hay fe, cuando no hay confianza en Dios, en sus palabras, y no hay la disposición para obedecerle, eso engendra más confusión, más confusión, más confusión. Y hay gente que está muy confundida, no sabe cuál es la verdad, no sabe qué creer. Y sí creo, como dije al principio, que en parte sí tiene que ver la existencia de tantas religiones y denominaciones y otras opciones y ideologías, pero creo que la raíz del problema es que estas cosas que estoy mencionando. Jesús realmente fue muy, muy sencillo en su enseñar, y Él simplemente pedía esto, ¿verdad? Que con humildad aceptáramos su palabra, amándolo y estando dispuestos a creerle y a obedecerle tal como lo que Él decía, sin poner excusas, sin buscar que nuestro orgullo, en nuestro orgullo intelectual podamos encontrar algo escondido que nos pueda dar la opción de evitar su voluntad, de evitar sus mandamientos de alguna manera. Y realmente, bueno, Él fue tan sencillo que Él redujo toda la voluntad de Dios a 2 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y los demás mandamientos que hay en toda la Biblia, supuestamente hay gente que los ha contado. No sé si este dato sea real,
o fidedigno, pero dicen que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y 1152 en el Nuevo. Bueno, no sé si eso es verdad, pero todos esos mandamientos son simplemente como una explicación adicional de cómo amar a Dios y al prójimo. O sea, por ejemplo, cuando Jesús dice que perdonemos, pues eso ya debería estar sobreentendido simplemente en el mandamiento de amar al prójimo y de amar a Dios. Pero es como hacer énfasis en una situación especial de la vida cotidiana donde nos hacen algo y tenemos que perdonar. El caso del divorcio, ¿verdad? Debería estar sobreentendido que el amor a Dios y al prójimo no permitiría divorciarse, ¿no? Pero para simplemente hacerlo más claro y llevarlo a la práctica en una situación cotidiana, entonces Jesús habló esas cosas, pero igual hay cosas que Él no habló, que vamos a enfrentar en nuestra vida, cosas que incluso ni existían. Por ejemplo, la televisión no existía en ese tiempo, el cigarro no existía en ese tiempo, muchas cosas, no había situaciones que ahora hay, y no por eso, como no existía, pues no hay mandamientos al respecto. Pero de esos dos mandamientos, que es toda la ley y los profetas, ¿verdad?, el amor a Dios y el amor al prójimo, de ahí deberíamos ser capaces de inferir, con la sabiduría, con esta sabiduría de Dios, deberíamos ser capaces de inferir cómo actuar en esas situaciones cotidianas, qué hacer. Y bueno, como dije, cuando lo de los ídolos, no siempre todos los hermanos vamos a llegar exactamente a las mismas conclusiones en cada detalle, en cada situación, así por mínimo que sea. Y es donde debemos amarnos y respetar a los hermanos, pero pues en muchas cosas sí vamos a llegar a un mismo sentir, porque es la guianza de Dios a este respecto, simplemente explicando cómo llevar a cabo estos dos mandamientos. Es decir, Jesús, en vez de dificultar las cosas, ¿verdad?, hoy en día la gente se dificulta mucho las cosas, quiere teología y meterse profundo a un estudio sistemático de la Biblia, y hasta usan palabras técnicas. Jesús más bien quiso quitar todo eso, hacer a un lado cualquier dificultad intelectual, y dijo, es así de fácil, simplemente amar a Dios y al prójimo. Jesús quiso llevar su voluntad a lo más sencillo que se pudiera, para que pudiéramos entenderlo y seguirlo en medio de esta confusión que Él sabía que habría de venir. Pudiéramos ser capaces de seguirlo y de no ser confundidos, ¿verdad? Él también profetizó, dice que en los últimos tiempos el diablo querría engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces el engaño puede venir, pero Él nos promete esto, ¿verdad? Mientras permanezcamos en humildad, en amor, en fe y en obediencia, no vamos a ser confundidos, vamos a poder seguirlo a Él. Entonces, bueno, eran solamente unos pensamientos muy breves acerca de esto, de la confusión que se ha venido a esta tierra, y que mucha gente no sabe hacia dónde voltear. Y la verdad, yo me pongo en su lugar cuando a veces platico con ellos, me dicen esto, es que no, pues la oferta religiosa está como la oferta política, ya no sé ni a quién creerle. Pues me pongo en su lugar y trato de decirle, pues sí, tienes razón, la verdad, y aún yo he sido quizás culpable en alguna manera de esa confusión, le digo, pero hay una cosa que dice Jesús, ¿verdad?, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá o entenderá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces lo único que te puedo ofrecer, no te voy a decir que lo que yo estoy predicando así es y que no hay falla en esto, sino si tú quieres hacer lo correcto, si tú quieres ser, como dice el hermano David, un mejor hombre, una mejor persona, si quieres mirar al cielo, hacia arriba, hacia Dios, y realmente estás dispuesto a hacerlo, cueste lo que cueste y pase lo que pase, Él tiene esta promesa. Tú vas a entender, a conocer si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Y es la única esperanza que puedo dar. No sé si es correcto o es la mejor forma de contestar eso, pero creo que es la mejor esperanza que puedo dar para esas personas. Y bueno, también ánimo hacia nosotros, pues de seguir, y creo que eran básicamente los pensamientos que tenía.
Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra, y si tienen pues algo que agregar o preguntas o comentarios, testimonio, pues dejo abierto el tiempo. Acerca de lo que comentaste al principio, hermano Josué, la confusión que se crea por cuando estás argumentando y quieres convencer y bueno, sabemos que en las iglesias denominacionales ocurre mucho esto debido a los seminarios y todo lo que se promueve. Leíamos en Job, el subtítulo dice que Job argumenta, ¿verdad? Hacia Dios, y vemos que el argumento es más bien como un ruego, ¿no? No está tratando de convencer a Dios de que está mal Dios o de que Él está bien, o simplemente es tratar de argumentar con Dios. En cuanto a una discusión, pues no tiene sentido, pero dialogar con Él y darle un argumento de cómo nos sentimos, sabemos que Él escucha a manera de un ruego. Pero bueno, hay una corriente, no sé si se le llame así corriente o tipo de pensamiento que se conoce como sofismo o sofisma, en donde no importa si la creencia es correcta o no, es verdadera o no, simplemente voy a convencerte y ya. Y eso es lo que pasa muchas veces con la gente, no le importa si es verdad o no, sino quieren convencerte a ti de lo que ellos creen, ¿no? De lo que decías tú al principio, de su doctrina. Pero realmente eso lleva a la discusión, eso lleva a decir a lo mejor falsedad con tal de convencer a otra persona, ¿no? Y bueno, al principio era una lucha para mí eso de tratar de convencer a alguien de que la doctrina que estamos nosotros viviendo es la correcta. ¿Cómo le hago, no? Porque no es tan fácil y era una preocupación, o cuando cuando salía a predicar, ¿cómo le voy a hacer si me preguntan acerca de este letrero para convencerlo de que es la verdad? Y va aprendiendo uno que no necesitas convencer a nadie. Jesús no trató de convencer a nadie, incluso a sus discípulos les dijo, pues ustedes también váyanse si quieren. Él solamente mostraba la verdad y se iba, como por ejemplo con el joven rico. Tendemos a pensar que lo que decía Jesús a las personas, y como hay versículos en donde dice que se maravillaban de su doctrina, tendemos a pensar que todas las personas con las que habló quedaban convencidos, ¿no?, de su doctrina, pero realmente a veces no. A veces, como el joven rico, se iban, a pesar de que él les daba un argumento sabio y les decía la verdad, se iban. No convenció a esas personas, y había otras que sí las convencía sin la intención de quererlos convencer, solamente mostrándoles la verdad. Entonces ese mismo ejemplo pues hay que vivirlo, ¿no? Nuestra vida, nuestro ejemplo, decía el hermano Daniel, hay que mostrar con nuestra vida que Dios ha cambiado nuestra vida, no tanto tratar de argumentar y tratar de mostrarles la doctrina correcta y adecuada. Es lo que vemos en nuestros hermanos mayores también en Monedas, sus vidas, no tanto lo bien que entienden la palabra, ¿no?, sino eso es un fruto, lo que el hermano David saca de la palabra es un fruto de lo que está viviendo, y él mismo lo dice, ¿no? Yo no estudio la palabra toda una semana para dar un sermón, pues no lo estudio porque se supone que lo estoy viviendo, ¿no? Y bueno, claro, eso no quiere decir que tengamos que hacerlos todos así, ¿no? A veces necesitamos estudiar y repasar para mostrar un mensaje, pero es un buen ejemplo de vivir la palabra para mostrarla a los demás. Eso es lo que nos llamó el Señor. Perdón que ya me extendí un poco. También recordar que
en ese tiempo también había confusión. Ujú. Había varias saduceos, había todo. Era una confusión en Ajá, ese tiempo. sí, fariseos, herodianos, y no sé. Hasta antes de actuar. Les dice, allá, ¿quién dice que soy yo? ¿No? ¿Que eres Elías? ¿Que eres esto? ¿Qué? ¿Y ustedes quién? O sea, primero los aterrizó. Y yo creo que la clave está en el conocimiento, ¿verdad? Que eso es lo que ha causado la división, de que el que se cree ser sabio y saberlo todo, y que así como piensa, así debe de ser, eso causa la división y la confusión, ¿no? Pero en cambio, pues el amor que el que es guiado por el amor, siempre procurando hacer el bien, procurando el bien de nuestro prójimo, o sea, una preocupación por su vida, por su necesidad, y todo, pues eso es realmente lo que va a traer unión, ¿no? Unidad, ¿verdad? El amor edifica. El verdadero amor muestra si amamos a Dios y a nuestro prójimo, más que guiarnos por... Nosotros tenemos la verdad. Aquí está nuestra confesión de fe. Si no sigues esto, estás perdido. No, ¿verdad?